Buen día, qué gusto volvernos a ver. El tema que veremos en esta clase es la interpretación de la media como medida de tendencia central. No se preocupen, no es japonés. Esto ya lo habíamos estudiado antes. Además, se trata simplemente del estudio de la estadística, una de las ramas más importantes de las matemáticas en la actualidad. Sin embargo, este tema no es tan moderno, ya que se conocen estudios desde el año 3500 a.C., en el Antiguo Egipto, por ejemplo. El Antiguo Israel también fue estudiada por los romanos e igualmente en Francia e Inglaterra, solo por dar algunos ejemplos. Se inició con acciones tan comunes hoy en día como el censo de la población o también la medición de la riqueza que poseía cada habitante, así como el registro de bautizos, matrimonios y fallecimientos por parte de la Iglesia. La media, junto con la moda y la mediana, se conocen como medidas de tendencia central, también conocidas como parámetros de tendencia central o descentralización. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, cuando uno tiene una serie de datos recolectados y quiere presentarlos de manera ordenada, pues se vale de una tabla de frecuencias bien ordenada, donde se puede encontrar mucha información que permite llegar a algunas conclusiones. Pero cuando se necesita un representante del grupo de datos, o incluso cuando existen muchos, es de gran utilidad calcular otros datos que nos brinden información clara y fácil de interpretar. Dicho todo esto, hablemos puntualmente de la media, también llamada promedio. Es el valor obtenido por la suma de todos los valores dividido entre el número de sumandos. Es probablemente uno de los parámetros estadísticos más usados. Por ejemplo, en el equipo de Aulas Sin Fronteras de matemáticas, todos leemos de vez en cuando y se quiere calcular la media o promedio de libros que lee el equipo en un año. Carlos lee 10, Andrea 9, Joana 9 y nuestra amiga Claudia lee 7 libros, mientras que yo solamente leo 5. Sumemos todos los datos y dividamos entre 5, que es la cantidad de personas o de datos recolectados. La suma es 40, que dividido entre 5 es 8. O sea que cada miembro del equipo de Aulas Sin Fronteras de matemáticas lee en promedio 8 libros al año. ¿Qué tal? Ahora tomemos como ejemplo a Juancho, un estudiante de 9º grado que obtuvo las siguientes notas durante el último bimestre. Son 10 notas. Obtuvo un 6, 6, 4, 5, 4, 6, 6, 5, 5 y 5. Con estas 10 notas, y faltándole solamente 2 para terminar el periodo y saber si pasa o no la materia, Juancho decide calcular la media o promedio de las 10 notas que tiene hasta el momento. La respuesta es 5,2, es decir, que va perdiendo matemáticas. Como solo faltan 2 notas, uno se imaginaría que ya no hay nada que hacer, ya que Juancho no se ha esforzado mucho últimamente. Sus notas no son muy buenas. Sin embargo, no es así. Si por un milagro esas 2 notas faltantes fuesen 10, la cosa cambiaría un poco. Miremos. La media sería 6. ¿Por qué razón? Porque si las 2 notas faltantes son 10, como tenemos aquí, la suma dividido entre 12 nos daría el nuevo promedio, que sería 6. Lo suficiente como para pasar. ¿Saben por qué ocurre esto? Pues resulta que la media se ve afectada siempre por datos extremos, que pueden ser muy grandes o muy pequeños, respecto a la mayoría de estos. En este caso 10 es un dato extremo, ya que está alejado de la mayoría de las notas obtenidas en un principio. No siempre la media aritmética es considerada un buen representante del grupo de datos. Bien amigos, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. No olviden realizar todas las actividades propuestas en la guía y por su profesor.
Hasta pronto.